Hola chicos, bienvenidos otra vez aquí a esta semana en puntajenacional.co. Espero que la semana anterior les haya ido muy bien con los profes y las diferentes clases que tuvieron y que estén aprovechando mucho esta herramienta que les estamos ofreciendo junto con la Universidad de los Andes. Entonces, pues la pregunta siempre principal es ¿cómo me están viendo? Si ven bien, si ven borroso, si de pronto no me están escuchando bien. Así que respóndame para poder saber a través del chat y así pues tener una buena clase. Hola, ¿cómo están? ¿Sí están viendo bien o no? Bueno, dicen que bien. Bueno, a los que de pronto no se ven conectados, yo me voy a presentar otra vez. Mi nombre es Mónica Costa y yo soy literata. Creo que no lo había dicho antes, entonces esa es mi profesión. Y pues esta clase que vamos a ver hoy es de lectura crítica, ¿no? Que como les decía antes, la lectura sirve no solo para la prueba de lectura crítica, sino para todo y para todas las pruebas, porque si no leemos bien y no entendemos bien la pregunta, pues no vamos a saber qué nos están preguntando. Entonces, bueno, veo que me responden algunos que está bien la señal y pues vamos a comenzar entonces de una vez, ya que no veo más comentarios. Listo. La clase anterior, entonces vamos a recordar un poco lo que hemos hecho. Habíamos hablado de qué es la comprensión lectora y yo había dado algunas herramientas para aprender a abordar un texto al momento de enfrentarse con él. Y hablamos de algunos niveles que maneja el ITFES en la prueba para la comprensión de lectura y como los niveles de evaluación que tiene. Entonces vamos a recordar algunos de estos brevemente, que son el nivel literal, el primero, que hemos dicho que es reconocer información evidente del texto, entonces es reconocer la información que está presente literal en el texto de qué, cuándo, cómo, dónde, con quién. Usualmente son esas preguntas las que se evalúan en este nivel literal y es lo primero con lo que nos encontramos a la hora de leer un texto. Y habíamos visto también el nivel inferencial, que es otro paso después de ese nivel literal, digamos un poco más profundo, y es la capacidad de construir significados a partir de relacionar lógicamente las distintas partes de un contenido leído. Esto quiere decir ir más allá de las palabras y de su significado, digamos, evidente y poder encontrar otro sentido que está más allá de las palabras que se están poniendo ahí. Entonces se trata de descubrir información que no está explícita en el texto. Hicimos un ejercicio con Mónica usa gafas, que ustedes, yo les preguntaba que qué era eso de Mónica usa gafas, que podían inferir de ahí. Entonces muchos dijeron que Mónica estaba ciego, que Mónica tenía un problema visual. Entonces esa es la inferencia, digamos, que se puede sacar de esta oración. Y la otra que hicimos, Juan era pobre pero honrado, y de ahí sacamos la conclusión de que según la frase podíamos inferir que no todos los pobres eran honrados. En ese nivel habíamos quedado. Y quedamos con esta imagen de Kino, de la mamá que no se callaba, que podíamos inferir, ¿no? De este tipo de imágenes que son muy usuales y además nos llaman mucho la atención sobre qué mensaje puede ir ahí implícito sin ningún tipo de letras ni nada. Y nos comunica una idea, ¿no? Entonces que me dijeron que la mamá era muy cansona, o que la mamá tenía hambre, o bueno, pero la inferencia principal que podemos tener de estas imágenes es que la mamá no se callaba y no dejaba examinar al médico al bebé, entonces por lo tanto él le ponía el chupo en la boca. Esa es la inferencia de esta imagen. Ahora vamos a ver el tercer nivel que no alcanzamos a ver la clase anterior, y que es muy importante y es al que vamos a apuntar y a llegar, porque eso es lo que se quiere con las pruebas Saber 11, es el nivel crítico. Pues por eso las pruebas se llaman lectura crítica, ¿no? Es llegar a ese nivel crítico
en el que podemos evaluar un texto. Entonces, ¿qué es eso de nivel crítico? Es un pensamiento crítico, que es un ejercicio del intelecto que permite realizar juicios y tomar decisiones luego del análisis, evaluación y contraste de argumentos, afirmaciones, puntos de vista y evidencias. De esta forma adquirimos conocimiento nuevo y aprendemos a resolver problemas. ¿Qué quiere decir eso? Después de leer un texto y pasar por los diferentes niveles de literal e inferencial, ya podemos realizar juicios, que es juicio sino juzgar el texto, aprender a ver qué problemas tiene, pero también aprender a ver qué bueno tiene, qué tipo de argumentación me está convenciendo, cuál no, poder evaluar si las estrategias que usa ese texto está bien o está mal, si el propósito comunicativo o lo que quería lograr ese texto está bien o está mal logrado, y además adquirir nuevo conocimiento, si ese texto me está dando nueva información que yo no sabía que es interesante para mí o por el contrario no me está convenciendo de que ese tipo de información no es para mí y me quedo con otros saberes. Y así de esa forma aprendemos a resolver problemas porque adquirimos nuevos conocimientos y podemos proponer, ¿no? Porque el leer es también aprender a pensar y a escribir. De esta forma, vamos a entender siempre este tipo de niveles con ejercicios. Entonces acá en esta clase vinimos a leer y leyendo es que vamos a entender qué es lo que estamos tratando de concientizarnos de los procesos del pensamiento. Acá hay un texto que habla sobre una película. Entonces vamos a leerlo y vamos a analizar qué nos quiere decir este texto. Me dicen si lo ven bien o lo leo yo o qué, por favor. Si ven bien el texto o no, por favor, indíquenme. Ok. Ok, ya, tranquilos, los que están afanados. Los otros dos niveles acá preguntan es el literal y el inferencial, que ya lo habíamos visto en la clase pasada y acabamos de darle un repaso rapidito como para no quedarnos ahí. Entonces voy a leer el texto. Dice, 127 horas es una de las propuestas escénicas, entre comillas, más diabólicamente minimalistas del cine americano reciente. Y a lo largo de sus 90 minutos de existencia se examina la capacidad de Danny Boyle para sacar petróleo de un pedazo de tierra seca. Basada en un escalofriante episodio real, la cinta narra la agónica lucha por la supervivencia de un aventurero temerario cuyo brazo derecho quedó atrapado entre la pared de un desfiladero intransitado y una roca rodante que lo atrapó sin escapatoria posible durante 127 interminables horas sin apenas alimentos, agua, acabó bebiendo su propia orina para sobrevivir, ni esperanza. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Qué quiere que este texto que nosotros hagamos después de leerlo? ¿Mm? ¿Para qué sería este texto? Después de escuchar de que alguien... Una película de un hombre que dura 127 horas atrapado.
Bueno, acá hay hartos argumentativos. ¿Será un texto argumentativo? Informativo. Claro, ¿qué está haciendo el texto? Nos está contando sobre una película y lo que se narra en esa película. Ese texto nos está haciendo muy bien, hay uno ya que respondió, una síntesis de la película, nos está contando de qué va a tratar esa película, ¿no? Y nos está mostrando una información precisa, clara de qué elementos vamos a encontrar si vamos a ir a ver esa película. Pero no lo hace de cualquier forma y hay que tener en cuenta, muy en cuenta algunos elementos que de pronto nosotros pasamos por alto y que son muy importantes a la hora de leer un texto. El texto no nos dice 127 horas es una película de un hombre que queda atrapado en un desfiladero y dura 127 horas ahí. No, el texto usa palabras muy dicientes para atraer nuestra atención. Entonces, primero nos dice, es una de las propuestas más diabólicamente, o sea, disculpen, la palabra diabólicamente indica algo que está más allá de la realidad, ¿no? Como que es más fantástico. Y nomás el hecho de decir ya más diabólicamente eh, nos está llamando la atención sobre el tipo de película que va a ser. Dice, basada en una escalofriante, nos está calificando la película de diabólica y de escalofriante, ¿cierto? Episodio real. Además, nos compara de que eso es un evento, ese evento diabólico y escalofriante además fue real. Lo que nos llama más la atención de que un ser como nosotros, mortal, que siente, tuvo que vivir un episodio diabólico y escalofriante. Eso nos atrae aún más, ¿cierto? Y además dice también palabras como narra la agónica, que es agónico, que es algo agónico según este texto, si de pronto no sabemos. Agónica lucha de supervivencia. ¿Qué será eso de agónico? ¿Mm? El brazo sí murió. Es agónico, claro, cuando uno dice tiene una agonía, es algo que está ya de mucho sufrimiento, claro, una ardua lucha. No es ni siquiera necesario saber precisamente el significado de la palabra, sino que lo sacamos del contexto. Él sufrió mucho para sobrevivir a ese episodio diabólico que le sucedió, ¿no? De un aventurero temerario, o sea, no era cualquier persona mortal que iba allá a explorarlo, sino que es un temerario. Entonces, ¿qué espera uno de una persona que es temeraria? De acuerdo con este contexto, o sea, porque un man se va por allá como loco a meterse a un desfiladero para sacar petróleo, es un temerario, lo califican así. Entonces no es cualquiera, ¿no? Es un temerario cuyo brazo derecho quedó atrapado en la pared de un desfiladero intransitado, o sea, que es intransitado. Mira, aquí me pusieron una definición de diccionario. Claro, él era muy valiente y se fue por allá a un lugar intransitado, o sea que no había gente. Y lo atrapó durante 127 interminables, eso hace que entonces uno diga, oh, eso era más largo. O sea, no solo basta decir que 127 horas que eran mucho, sino además eran interminables, sin apenas alimentos, agua. ¿Y por qué nos ponen entre paréntesis que se bebió su propia orina? ¿Es necesario decir ese tipo de cosas en un texto expositivo cualquiera? ¿Mm? Este señor usa algo muy importante y es que pone
en evidencia un hecho que llama aún más la atención. Entonces, claro, es algo tan extremo que alguien se beba a su orina que yo quiero ver qué fue lo que le pasó a ese señor para llegar allá, ¿cierto? Pero bueno, aquí me dicen, lo hacen yo creo como para hacer una aclaración, pero más allá de aclarar de que él, eh, más allá de aclarar que él tenía muchas sedes para mostrar la extremidad de ese, yo les puedo decir, tengo sed ahorita en este momento, pero no van a asumir ustedes que me voy a beber mi orina, ¿cierto? Pero si yo tengo tanta sed, mejor dicho, en el desierto, que se bebió hasta su propia orina, entonces eso hace que sea, que en nuestra mente la situación se vea más extrema y además llama la atención para que uno quiera ir a ver esa película. Entonces, claro, aquí me dicen que si para llamar nuestra atención, esto también es un texto publicitario. Entonces, la respuesta, claro, un texto puede ser muchos tipos de texto a la vez, solo que tiene unos rasgos más grandes o más específicos que otros. Esto usa un texto expositivo para llamar la atención y así poder vender la película para que uno vaya y la vea. O sea, no es el tipo del texto, sino el propósito lo que es publicitario, ¿cierto? Y cómo usa el propósito de acuerdo a cómo nos está hablando, es vender la película y ir a que nosotros vayamos y la veamos. Pero la forma en que lo está vendiendo es a través de este texto muy expositivo, porque además nos está diciendo muchas cosas con palabras palabras grandes como diabólico, temerario eh, y lo de la orina, para que vayamos y lo veamos. Ese es el tipo de elementos que tenemos que ver más allá. Cuando decimos crítico es porque nos estamos enfocando también en lo que está pensando ese autor, en lo que está pensando ese autor, cuál es el propósito de ese autor en el texto, si está logrando ese propósito y cuáles son las estrategias que usa para lograr ese propósito, ¿cierto? Entonces, si yo les dijera, el propósito de este texto es que la gente vaya a ver la película, ¿ustedes creen que sí lo logró o no lo logró con ese tipo de presentación que nos hizo? ¿Mm? Bueno, aquí me dicen que sí, que sí. Pues yo me iría a ver la película, o sea, en realidad no me la he visto, pero creo que me la voy a ver después de esto. No la he visto, pero llama mucho la atención ese caso y más cuando me dicen que es de la vida real y que hizo tantas cosas tan extremas porque no solo bebió su orina, sino como que se cortó un brazo, entonces pues son cosas que uno de una, yo me voy allá a, a ver esa película. Bueno, pero además de encontrar este tipo de elementos que nos permiten realizar juicios, como el que yo les estoy haciendo, de si sí, si no, si logré el propósito o no, analizar, también podemos evaluar otros textos, porque no todo lo que está escrito y no todo lo que está escrito, sobre todo en los textos mediáticos, ni es verdad, ni está bien hecho, y nosotros como ciudadanos, no solo como estudiantes que vamos a presentar una prueba, sino como ciudadanos y como personas, tenemos que aprender a evaluar esos textos, pero con argumentos. Entonces vamos a ver otro ejemplo, que es muy gracioso. Vamos a mirar el enunciado bueno, el título de este periódico. Y dice así, vamos a leer el título nada más. ¿Se acuerdan de la clase anterior que decíamos que íbamos a predecir de que nos podía hablar un texto solo con el título? Entonces vamos a leer el título de este texto que dice, Conjuve implementará plan de embarazos en adolescentes. ¿De qué me va a hablar ese texto? Si yo lo leo así, no más el título, Conjuve implementará plan de embarazos en adolescentes.
¿Mm? Conju es como una asociación, como el, las siglas de una asociación. A ver, respondan, espero. Bueno, aquí algunos dicen embarazos no deseados, prevención de embarazos, que no haya embarazos en adolescentes, el aborto, tal vez, claro. Nosotros fuimos más allá del título y ya hicimos una inferencia, que es una campaña de prevención sobre el embarazo en adolescentes. ¿Cierto? Y es lo que nos imaginamos porque debe ser lo más lógico. Pero, si leemos bien el título, literalmente dice implementará plan de embarazos en adolescentes. Lo primero que se me vino a mí en la mente era que iban a embarazar adolescentes. Implementar un plan de embarazos en adolescentes. Si de pronto hubiera dicho de prevención de embarazos en adolescentes, ya la cosa estaría totalmente clara para mí. Pero esto me deja un vacío textual en el que yo puedo decir que podría ser el plan de embarazos en adolescentes que quieren embarazar, un plan para embarazar adolescentes. Y lo puedo argumentar porque no hay nada en el título que me diga que van a hablar de prevención en el título. Si de pronto yo empiezo a leer la noticia y digo, ah, bueno, ya, propone disminuir los casos un 5% en los próximos 4 años y bueno, ya empiezan a hablar de prevención y embarazo. Pero el título en sí, si es lo primero en la carta de presentación de este texto, que además es una noticia, y como vimos la clase anterior, las noticias usualmente tienen los títulos más claros y precisos porque la idea es llamar la atención más rápido de las personas, pues entonces este texto está un poco errado en su preparación del texto. Entonces, claro, yo entiendo que uno ve más allá porque lo lógico no es pensar que van a embarazar adolescentes. Eso lógicamente uno no piensa eso. Pero si lo leemos literal, así es. No sé si ustedes vieron el caso de la revista que puso que Shakira mama otra vez, que no le pusieron tilde a mamá. Y, y entonces eso fue, le ha dado un significado totalmente distinto a lo que es el titular y la palabra, ¿cierto? Porque entonces ya nos corremos totalmente del contexto que era de ser mamá a mamar. Entonces, para que vean, es real, en serio, si quieren buscarlo en internet. Y entonces toca tener cuidado con ese tipo de cosas. Claro, aquí me dicen arriba del título dice disminuir los embarazos, pero usualmente la parte más grande es el título. Entonces, hay que aprender, ¿no? A enfocarnos y a leer muchos de esos títulos que de pronto aparecen siempre y uno dice, no, pues una revista seria debería tener una buena revisión, pero eso no pasa. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, no solo para revisar lo que leemos, sino para también estar atentos a la hora de lo que escribimos, ¿no? Porque también se nos pueden ir cosas así cuando escribimos y terminamos haciendo el oso. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces es una forma de criticar un poco ese tipo de elementos que aparecen. Y vamos a ver cómo es que este tipo de, digamos, como características de los textos son los que evaluamos en los elementos del pensamiento. Estos elementos del pensamiento son los que ayudan a construir un texto y pues, asimismo ayudan a evaluar uno cuando lo estamos leyendo. Entonces aquí hay como una ruedita. Y primero, bueno, vamos a hablar de este que es puntos de vista. El punto de vista es, bueno, aquí dice marco de referencia, perspectiva y orientación. Es lo que es el punto de vista de tanto de la persona que escribe el texto, ¿no? Entonces, la persona que escribe el texto tiene un pensamiento, una creencia, fue creado de cierta forma, eso, y todo eso prevalece
a la hora de escribir su texto y lo mismo a la hora de nosotros leer. Eso es el punto de vista. Lo otro que era de lo que estamos hablando ahorita es el propósito del pensamiento. Una meta, un objetivo. Cuando escribimos algo, lo hacemos con un propósito, ¿no? De acuerdo a lo que queramos lograr en ese lector que nos imaginamos que va a leer nuestro texto, allá está. Y ese es el propósito que tenemos que tener en cuenta al momento de escribir y por tanto al momento de leer. Preguntarnos qué es lo que quiere que este autor lograr con esto que me está escribiendo acá. Pregunta en cuestión, ¿cuál es el problema o asunto o tema que está abordando ese autor al momento de escribir ese texto? La información, entonces, son los recursos que usan para poder construir el texto, que son los datos, fotos, hechos, observaciones, experiencias, ese tipo de cosas, como ahorita el de la orina y todo ese tipo de cosas. Son hechos que nos está usando para lograr que nosotros pues podamos ir a ver la película y así lograr su propósito. La otra es la interpretación e inferencia, que es uno de los niveles que evalúa el ICFES, ¿no? Que es sacar el sentido a los textos que leemos y a partir de ahí sacar conclusiones, ¿no? O soluciones en ese caso. Conceptos, pero estos son, bueno, ya más de textos un poco de pronto más académicos, pero de todas maneras todo texto tiene unos conceptos, unas teorías, unas definiciones, unos modelos que se usan. Digamos, un modelo de un texto expositivo, de una reseña, ya casi siempre una reseña tiene un modelo, ¿no? Estructurado, entonces ya eso también ayuda. Unos supuestos, que esto sí lo vamos a ver de pronto más adelante, más detenidamente, que son presuposiciones que se acepta como dado. A ver, esto quiere decir en creencias que tiene el lector que creen que son verdaderas, reales y únicas y que de pronto hacen que sus textos se contaminen solo con esa visión. Vamos a ver esto más adelante, bueno, cuando ya estemos viendo de pronto unos textos argumentativos más concretos. Implicaciones y consecuencias es lo que implica decir ese tipo de discurso y las consecuencias que van muy de la mano con el propósito de qué se quiere lograr o qué se lograría con ese tipo de texto. Como ven, todo está en una ruedita porque todo, digamos, se complementa, ¿no? Todo va hacia un mismo punto, siempre se complementa. Ahora vamos a ver otra cosa que son los tipos de texto que son clasificados de acuerdo con la prueba Saber 11. O sea, esta es la clasificación que hizo el ICFES, el Saber 11, para poder hacer sus pruebas y esta es la clasificación que ellos dieron para los textos y es bueno conocerla. La dividieron en dos. Una es textos continuos. ¿Qué quiere decir textos continuos? Es una definición muy sencilla. Los textos continuos se caracterizan por ser únicamente construidos mediante palabras y se leen de manera secuencial. Además, se dividen en párrafos, frases, etc. En este tipo de textos no se usa ningún otro tipo de recurso de apoyo como imágenes gráficas, entre otros. ¿Qué quiere decir toda esta carreta? Que son textos que solo tienen palabras, nada más. Y son secuenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que no se fragmentan con alguna imagen. ¿Sí? Voy a darles algunos ejemplos. Los textos narrativos, los artículos de opinión, los líricos, que son textos líricos, son como la poesía, ¿no? Como los que son de rimas, épicos, ese tipo de textos, los informes científicos, los textos dramáticos, expositivos, filosóficos o las noticias. Pero ustedes me van a decir, claro, hay algunas noticias que tienen una foto, hay algunos textos narrativos como un cuento, como cuentos de niños que tienen imágenes, ilustraciones. Claro, eso es cierto, existen ese tipo de libros o de textos. Lo que sucede es que se le llama texto continuo a los que no la tienen, no tienen imágenes. O sea, no quiere decir que los textos que se nombran anteriormente no van a estar acompañados de imágenes o gráficas, sino que cuando encontramos una noticia que no tiene una imagen, es un texto continuo. Y cuando encontramos una noticia que tiene una imagen, ya con solo que aunque tenga una foto, es un texto discontinuo, que es la otra categoría. Lo mismo con los narrativos, si encontramos un cuento que tiene una ilustración, ya es un texto discontinuo y no continuo porque se fragmenta como la linealidad de como leemos, sino que ya empezamos a ver una imagen allá. Ya vamos a ver ejemplos. Entonces, textos discontinuos, por lo tanto, son aquellos que comparten información escrita, o sea, con palabras como apoyo visual.
Entonces las infografías, no sé si sepan qué es infografías, ya les voy a mostrar un ejemplo que se usan mucho ahorita y son muy buenas, la verdad, pues cuando están bien hechas. Las campañas publicitarias, los folletos que nos pasan en las calles, los afiches y los textos instructivos. Entonces ya les voy a mostrar los ejemplos. Este acá es un texto continuo, ¿no? Es una reseña crítica, ustedes ven que es lineal, siempre está así. Y aquí tenemos, esto es lo que se llama infografía, que es un tipo de texto que reúne imágenes más que todo con letras, pero si ven que no tiene un orden lineal como este, no es que se lea así, sino que uno puede empezar acá, después acá, después acá y acá hay imágenes, no hay como un orden de lectura. Y además usan muchos recursos, ¿no? Entonces están las imágenes, está una flecha que indica una cosa, está aquí también como una evolución, que se explica también como de cronología y representaciones. Es otro tipo de texto que es más fragmentado, por eso se llama discontinuo. Y lo que hablamos de una noticia, que aunque ya tiene acá algo que es más lineal, se fragmenta por una foto que se lee de otra manera, entonces por eso ya queda clasificado como discontinuo. ¿Sí? ¿Quedó claro esa definición? Eh, pues si tienen preguntas, por favor. Esa es la clasificación del ITFES. Es muy sencilla, la verdad, pero es bueno tenerla clara. Entonces, pues, ¿entendieron o no? Una historieta es continua o discontinua. Una historieta es discontinua porque tiene imágenes y a la vez, a veces tiene letras, ¿no? Pero digamos si de pronto fueran solo imágenes como la que vimos ahorita de Kino, sigue siendo discontinua porque no es escrita, digamos, ¿sí? Su lectura de imágenes es muy diferente a la lectura que uno hace de pronto de letras. Entonces cuando uno ve una historieta, uno pasa de una viñeta a otra, pero uno está leyendo toda la imagen en sí. Entonces una historieta es discontinua. ¿Qué no entendieron? Hay alguien que dice que no entendí, pero no sé qué no entendieron. La definición de continuo o discontinuo. Un diario. ¿Qué es un diario? Disculpen. No sé por qué me preguntan qué es un diario, qué tiene que ver, qué fue lo que dije. Pero, bueno, claro. Hay dos definiciones de diario, ¿no? Diario también se le llama un periódico, ¿no? Que es como una noticia, pero diario también es un tipo de texto donde uno escribe lo que sucede cada día, ¿no? Eh, como la persona que uno tiene diarios, de pronto si le gusta como contar con las experiencias que uno data cada día, muchos escritores escriben diarios sobre su trabajo. Esa también es otra definición de diario. El periódico o la noticia puede ser continuo o discontinuo, dependiendo si de pronto casi siempre las noticias tienen una imagen porque eso llama más la atención o una gráfica o algo. Bueno, esta pregunta es difícil. ¿Las letras de los ciegos se consideran como? Eh, Yo tengo entendido, o sea, de acuerdo a mi conocimiento, serían un texto continuo porque no sé, y me corregirá de pronto alguien que sepa, si de pronto es cómo traducen ellos imágenes a la comunicación en braille, ¿cierto?
Entonces yo creería que es continuo porque sí necesitan un orden determinado para poder entender el tema. Yo lo clasificaría así. Dice, profe, una pregunta, ¿un texto que va acompañado de una imagen siempre va a ser discontinuo? Sí, o sea, ya nomás con el hecho de ponerle una imagen ya es discontinuo. Ya como que perdió el código de la palabra y una imagen ya es discontinuo. Como veíamos en el ejemplo del periódico, del huevo cartoon, así. Bueno, sigamos. Vamos a practicar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Entonces ya nos vamos a meter con las preguntas de saber. Aquí hay un texto, trato de escoger textos pequeños, ¿no? Para que puedan leerlo más rápido. Y bueno, vamos a leerlo y después vamos a practicar un poco las preguntas para saber en qué nivel nos está preguntando las preguntas, valga la redundancia, de acuerdo a lo que ya hemos visto, si es de un nivel literal o si es de un nivel inferencial, para aprender a reconocer qué se nos está preguntando, ¿cierto? Entonces, pues leamos el texto, voy a leerlo yo, pero pues lo pueden leer ustedes también. Y el texto se llama Hay una raza de hombres. Dice, hay una raza de hombres inadaptados, una raza que no puede detenerse, hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos y remontan los ríos, escalan las cimas más altas de las montañas, llevan en sí la maldición de la sangre gitana y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre en el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros, pero siempre se cansan de las cosas que ya están y quieren lo extraño, lo nuevo, siempre. Es un texto de Truman Capote, se llama Sangre Fría, y pues ahí está la referencia. Madrid, 1999, página 99. Entonces vamos a ver las preguntas. Aquí está el texto, se los dejo a un ladito porque siempre uno está yendo y viniendo de los textos, ¿no? Cuando lee, para revisar qué es lo que me están preguntando. Entonces la pregunta es la siguiente. Con la expresión la maldición de la sangre gitana, se hace una generalización referente a la condición A. Genética de las razas humanas. B. Errante de los pueblos nómadas. C. Extraña de los pueblos asiáticos. D. Familiar de los tipos sanguíneos. Entonces, pues, a ver qué responden ustedes. Sí, este texto salió en el ICFES. Es un texto liberado del ICFES. Practicamos con ese. B. Bueno, A o B no me sirve porque no pueden poner A o B en el examen. Bueno, muchos dicen B. ¿Alguien ya dijo A? E no existe. Bueno, estamos como entre A y B. Revisemos entonces. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer con este tipo de preguntas es ir a la expresión, ¿no? La maldición de la sangre gitana. ¿Quiénes eran los gitanos? ¿Qué hace un gitano? Tenemos que tener un presagio y es entender que es un gitano. Y es algo que se espera que una persona de 11 sepa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es un gitano? Porque digamos que el imaginario de alguien gitano es una persona como que no está en una comunidad establecida, son como medio hippies, entonces
Claro, entonces aquí dicen que son como brujos. Claro, son nómadas. Lo primero que se nos viene a la mente es que son nómadas, y si no sabemos qué es nómadas, entonces es gente que va de un lado a otro y no permanece mucho tiempo como nosotros, que vivimos en un lugar determinado, sino que van de pueblo en pueblo, eh, digamos así viven, andan por todo el mundo. Eso. Claro, entonces me dicen la maldición de la sangre gitana. Entonces, ¿cuál es la maldición entonces? Si los gitanos andan todo el rato caminando por todo lado, la maldición será esa, de estar siempre cambiando de lugar y de, digamos, de momento, de experiencia, bueno. Entonces, ya nomás con que nosotros digamos que entendamos que gitano se está tomando no como un pueblo que permanece en movimiento, o sea, que es nómada, ya la respuesta se nos está dando en esta palabra, ¿no? Nómadas. Errante de los pueblos nómadas. Entonces él está haciendo una generalización referente a través del ejemplo de los gitanos de la condición de las personas nómadas. ¿Por qué no es la A? Genética de las razas humanas. Porque aunque hable de la sangre, ¿no? Porque eso tal vez lo que a veces nos confunde más, aunque hable de la sangre, no quiere decir que la tradición, digamos, gitana, primero sea total de las razas humanas, ¿cierto? Porque una raza de esas es la gitana, pero no todas las razas humanas son como las gitanas. Y la genética, aquí se está tomando un poco la genética en condición a lo biológico, que es como lo que se hereda a través de la sangre, pero no podemos decir entonces que digamos que ser gitano a través de la sangre quiere decir que vayamos a ser nómadas. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Y si entienden por qué entonces la respuesta es la B, porque está hablando exactamente de algo que es no nómada, y la A está hablando de la generalidad de las razas humanas. Y aquí nos están especificando una de esas razas que tiene una característica especial, y es que anda de pueblo en pueblo. Entonces, por eso es la B. Muchos respondieron la B. ¿Sí entienden por qué? Nadie pone la C porque se va un poco muy lejos, ¿no? Extraña de los pueblos asiáticos, no se relaciona nada con lo que tiene que ver. Y familiar de los tipos sanguíneos, pues totalmente se va como un concepto más biológico. Entonces está muy bien el análisis que ustedes hicieron. Sangre, entonces usaron un presaber que no está en el texto, no algo que ya sabían que era la condición gitana, y la asociaron con la respuesta. Ahí está. Esa es la respuesta correcta. Ahora veamos otra. Del título. ¿Se acuerda que hablamos de títulos la clase pasada? Entonces vamos a ver. Dice, el título "Hay una raza de hombres" indica A. El descubrimiento de una etnia desconocida. B. La memoria escrita de un pueblo extinto. C. El hallazgo de una antigua sociedad humana. B. La comunión que existe entre los desarraigados. Esta se relaciona el título un poco con el tema, ¿no? Entonces vamos a ver. D, ya respondió alguno que la D, Juan Camilo. Otro dijo que la C, ahora Sebastián que la A, Don Camilo Arenas A, D, A, D, A, C, bueno, no han dicho B, debe ser la más loca entonces. Ya dijeron alguien B. Bueno, estamos como entre la A y la D. Bueno, otros dicen que la C, entonces vamos a mirar todas.
Los gitanos o los pueblos nómadas son una etnia. Veamos entonces. El título de una raza de hombres indica A. El descubrimiento de una etnia desconocida. Se está descubriendo, de acuerdo con el texto, una etnia desconocida. O más bien se está caracterizando a través de una etnia la condición de un tipo de hombres. Porque, ojo, no nos están hablando, nos están caracterizando. ¿Y qué es caracterizar? Describir un tipo de personas, ¿cierto? Que tienen unas características en común sobre su forma de vida, de pensar y todo eso, ¿no? Que el autor no nos está diciendo que se descubrió una etnia de hombres de tal condición, no sé, antropológica o ese tipo de cosas. Ojo, no, eso no es lo que está sucediendo. Él nos está hablando de una etnia que es la de los gitanos para caracterizar un tipo de hombres. Ahora, B, que muy pocos la pusieron y es la más loca en realidad, siempre hay como una opción loquita ahí, que es como la que menos nos suena, que dice la memoria escrita de un pueblo extinto. Entonces, de acuerdo con lo que leemos en el texto, vemos que no se está haciendo una rememoración de un pueblo que de pronto ya no existe, sino que se está hablando de un tipo de hombres, ¿no? Que tienen unas características en común. Ahora, C, el hallazgo de una antigua sociedad humana. Tenemos que tener muy entonces en cuenta qué estamos entendiendo por raza y qué estamos entendiendo por sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es una raza y qué es una sociedad? Y además que la estamos realizando con el hallazgo de una antigua sociedad. Y bueno, ¿qué me permitiría a mí decir entonces que es antigua supuestamente esa sociedad humana? Porque en el texto nada me dice que sean antiguos. Lo único que me reseña que de pronto vienen, no, ni siquiera vienen de antes, es que se relacionan con los gitanos. Pero la relación que hacen con los gitanos no es en antigüedad, sino en su forma de vida. Entonces, no. Y además, sociedad. Una cosa es una raza y otra cosa es la sociedad. ¿Qué es la raza? Puede haber razas, una sociedad conformada por distintas personas de diferentes razas, ¿cierto? Eso es a lo que quiero llegar. Colombia es una sociedad con distintas razas, ¿cierto? Porque tenemos la combinación de gentes que tienen unas características en común que los hacen, digamos, clasificarse, pero viven en una sociedad donde conviven con más razas, como acá. Entonces, como cuando decimos que entonces hay mestizos, que hubo blancos, que hubo africanos, que son diferentes tipos de razas, pero todos vivimos en esta sociedad. Entonces no es la C por eso, porque una sociedad humana es muy distinta a lo que se clasifica como una raza. Por tanto, la respuesta correcta es la D, la comunión que existe entre los desarraigados. Aquí nos ponen comunión. ¿Qué es la comunión? Es la unión, ¿no? De un grupo de personas digamos, se agrupan con base en unas características o en un pensamiento común, que en este caso son los desarraigados. Que es una persona desarraigada? Pues es alguien que no está, digamos, vinculada o atada a algo como puede ser la tierra, los hijos, el pensamiento, el trabajo, las personas. Por eso dice que son desarraigadas. ¿Se entiende?
La D, si ustedes ven, está un poco diciendo la temática del texto. ¿De qué se trata el texto? Entonces el texto se trata un poco de eh, caracterizar un tipo de hombres que tiene un pensamiento en común y que en este caso es andar vago por el mundo eh, sin estar, digamos, vinculado a una ciudad o algo. Entonces, ¿cuál era? Pues la D. Sí, era la D. Entonces, para los que pusieron la D. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El título, la definición de lo que nos están hablando, ¿cierto? Los conceptos y relacionar con el tipo de texto. El tipo de texto era un texto más narrativo y no era un texto biológico ni antropológico, y eso nos da otra idea de lo que se quiere comunicar. A eso es a lo que vamos un poco a analizar este tipo de textos. Bueno, yo sé que a veces es difícil estas preguntas así como entrada, porque tenemos que hacer mucho análisis antes de llegar a la conclusión, los temas que veíamos un poco. Entonces, ir del sentido literal al inferencial, que fue lo que ustedes hicieron con lo de los gitanos, y llegar entonces a una conclusión que fue el tema del texto, algo más concreto, ¿cierto? Y hicimos, aunque a veces no seamos conscientes de eso, fuimos por todo ese tipo de niveles y llegamos a la respuesta. Que dice, oye, algo importante para tener buena ortografía, leer, totalmente de acuerdo, leer y escribir, porque si uno lee mucho, adquiere mucho conocimiento. No quiere decir que uno se vuelva un erudito porque entienda el mundo, sino porque uno aprende también a descifrar más cosas del pensamiento humano y también a escribir. Entonces sí, hay que leer mucho y escribir. Como yo les decía en la clase pasada, leer lo que uno quiera. No, no es que uno se tenga que poner a leer lo que el mundo dice que es lo más inteligente, sino no. Porque la lectura también es un gusto. Ah, bueno, acá hay una buena aclaración. Dice, es decir que aunque me pregunten solo por el título, ¿lo debo relacionar con el texto? Claro. Y tengan en cuenta que ustedes siempre, el texto está antes de las preguntas, entonces, ¿qué se espera? Que cuando ustedes leyeron cuando ustedes ya van a contestar la pregunta, pues ya han leído el texto, pero además han leído el título, pero además han leído el texto. Entonces, en un texto todo se relaciona con todo, ¿no? Aunque se pregunte por una parte específica, a veces como para darle precisión, tenemos que tener en cuenta todo lo que compone un texto. Entonces, cuando preguntan por el título, usualmente quieren que ustedes entiendan cuál es digamos, ay, se me olvidó la palabrita, como cuál es la función de esa parte del texto, pero no quiere decir que lo vean por allá aislado, porque el texto se compone de un todo y no tenemos que dejar nada de lado. Se los dije la vez pasada, toca leer todo lo que está presente en el texto. Bueno, entonces continuemos. Ya vimos entonces estas preguntas. Vamos a seguir. Les voy a hablar entonces de otra cosa que es muy importante tener en cuenta y que son elementos para entender y evaluar un texto. Para poder llegar entonces a ese nivel crítico de evaluar, tenemos que tener más herramientas nosotros. Y vamos a hablar de algo que es muy importante y que de pronto no tenemos tan claro, que es saber qué es eso de ser coherente. Que uno dice sea coherente o tenga coherencia al texto. Entonces, ¿qué es la coherencia en un texto? Es una propiedad que consiste en que haya conexión entre los elementos que la componen. Entonces, como hablábamos ahorita, todo lo que compone un texto es muy importante y todo tiene que ser acorde al tema o a lo que se quiera decir. Entonces, por eso es muy importante que todas las partes de un texto sean coherentes entre sí y se complementen. Para eso, algunos, digamos, elementos que tiene que tener el texto para ser coherente es tener una unidad temática. ¿Eso qué quiere decir tener una unidad temática? Y es que siempre se relacione con el tema del que nos está hablando, independientemente del cual sea. Nos pasa a nosotros muchísimo. Les voy a dar un ejemplo para que lo tengan más claro. Escribir no es como hablar, y eso es muy importante saberlo.
¿Por qué? Porque unidad temática lo que quiere decir es que el texto avance en el mismo tema y no tenga digresiones, es decir, no se vaya a hablar de otros temas que no se relacionan con la idea central. Cuando nosotros hablamos con nuestros amigos o echamos chisme, ¿cómo se dice? Uno hace mucho esto y está haciendo digresiones. Entonces uno empieza a hablar de que se casó Pepita y termina por allá hablando entonces de quién por quién va a votar y de la situación política y resulta entonces después hablando de que se compró unos zapatos y a lo último no sabe ni cómo llegó a ese tema. Y pasa mucho en las conversaciones, cómo fue que llegamos acá, porque claro, un tema se desprende de otro y otro y otro y resultamos por allá, en otro lado. Claro, en el proceso hablado es otra cosa muy distinta. Pero cuando estamos construyendo un texto tiene que ser así como veíamos en la gráfica redondito. Tiene que ser estructurado y siempre apuntar a un tema o a un eje específico, porque si no, no se va a entender y no va a llegar, digamos, bien construido al lector. Entonces eso quiere decir unidad temática, tiene que estar siempre vinculado a un tema y que se relacione con sus partes. Ya vamos a ver un ejemplo. Y otro es la ordenación lógica, un texto siempre que tiene que ir ordenado lógicamente para que lo entienda la persona que lo va a leer, ¿no? Entonces, como cuando nos decían que un cuento tiene que tener inicio, nudo y desenlace, entonces también tiene que estar organizado de cierta forma. No quiere decir que siempre tenga que estar primero la introducción, segundo el argumento y tercero la conclusión. No. Ya después en los tipos de texto vamos a ver que eso no es tan así de 1, 2, 3, pero lo que quiere decir ordenación lógica es que sí tenga un sentido y un orden de acuerdo a la comunicación que se quiere dar. Voy a darles un ejemplo y vamos a leerlo. Este es un texto, una primera parte de un texto. Dice, este arte ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia. Es una de las expresiones artísticas que existen porque con ella se demuestran sentimientos como lo puede ser el amor, el desamor o historias de vida. ¿De qué arte estoy hablando? ¿De qué arte me estará hablando ese texto? De arte griego, pero nos está hablando de un tipo de arte a la vez. De la música, puede ser, de la escultura, ¿qué más? ¿Quién más? La pintura, la poesía, el teatro, en general puede ser pintura, poema. En realidad puede ser cualquier cosa de la que ustedes están diciendo. ¿Qué pasó con este texto? Este texto hizo algo que a veces hacemos nosotros mucho y es dejar colgado el tema, es decir, no nos dijo de qué está hablando. Sucede mucho cuando les hacen preguntas como de pronto, acá en este caso la pregunta es, o la especificación es, explique qué es la música. Y a veces uno en vez de poner la música uno pone, esa es una expresión artística que no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque como la pregunta está en mi cabeza, yo asumo que la pregunta, o sea, que cuando yo voy a responder todo el mundo va a saber de lo que estoy hablando. A veces pasa así, como que uno no es consciente de eso y pasa que quedan estos textos así, como colgando, porque no tienen una temática ni una introducción específica al tema. Entonces, en este caso se está hablando de la música, pero como empezó así, este arte ha ido evolucionando, podía haber sido cualquier tipo de arte y yo no sabía. Entonces, esto también es una herramienta para que aprendamos a escribir bien, especificando de qué estamos hablando, así, sí, que nosotros sepamos qué nos preguntan, no quiere decir que el que vaya a leer sepa de qué es lo que está respondiendo, ¿no? Ojo con las preguntas abiertas, ¿no? Que pasa mucho este tipo de cosas también. Entonces no dejemos los textos así. Y esto es un tipo de texto que hace que sea incoherente porque no sabemos de qué está hablando a fin de cuentas y puede. Entonces mientras yo supongo que es la música, otro supone que es la poesía y así. Entonces quedamos locos. Veamos otra parte del texto. Dice,
En aquella época se reunían sin distinción a la poesía, la música y la danza como un arte unitario. Los griegos crearon una brillante cultura que aún pervive en nuestros días. Se les considera los padres de la filosofía y los primeros científicos. Intentaron dar explicaciones racionales a los fenómenos naturales en lugar de recurrir a la religión o a la magia. Mi magia le falta la estética. Concedieron una gran importancia a la educación. ¿De qué terminó hablando este texto? Sí, dice, o sea que se puede catalogar en cualquiera de las 7 artes, sí, puede ser cualquiera. Oh, esta es una pregunta muy importante. Entonces, si un texto no tiene título, ¿no tiene idea central de la lectura? No, eso no es cierto. Hay textos que no tienen título, pero que en su estructura hablan específicamente del tema. Entonces, no quiere decir, no es necesario que un texto siempre tenga título, sino lo importante es que se aclare y se pueda ver de qué tema está hablando en su contenido. Entonces, sí, terminó hablando de los griegos, de lo importante que fueron para la cultura, para la educación, Pero entonces, ¿qué pasó? Empezó hablando de un arte que supuestamente era la música y terminó hablando de qué hacían los griegos y qué no. De pronto aquí no se ve tanto la digresión, aunque sí es, porque no es tan largo el texto, pero pasa mucho a veces cuando no nos centramos en la idea de lo que queremos escribir y empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra y ya ni sé de qué era lo que yo quería hablar. Como cuando pasa a veces en la cabeza, de qué era lo que yo le iba a contar y terminé fue contándole otra cosa. Así a veces pasa con la digresión en los textos y eso hace que los textos sean incoherentes. Si me entienden un poco la idea, ¿no? Este es un ejemplo así. Eh, exactamente lo que me están respondiendo, pues, del texto, si terminó hablando de los griegos y de lo que significó los griegos para la cultura. Pero en realidad, si yo les dijera que este texto habla sobre, su idea es de hablar sobre la música, lo que es la música, ¿ustedes creen que está logrando ese propósito o no? Sí, como dice Eduard, Zárate, abarca temas pero no los logra completar. Y hay que completar las ideas, ¿no? No hay que dejarlas abiertas así, porque si no, no comunicamos lo que queremos llegar a comunicar y nos pasa mucho y eso es lo que le dicen también a las mujeres que nosotras somos y no decimos lo que queremos decir concretamente y así, ese tipo de cosas pasa en los textos, pasa en la vida real, en nuestra comunicación constante, porque como nosotros siempre estamos comunicando, ¿no? Por palabras, entonces siempre a veces, ay, no, que usted mal entendió lo que yo quería decir y no sé qué, y a veces es la claridad con la que hablamos y la incoherencia que tenemos al comunicarnos. Entonces eso es uno de los elementos de la coherencia. Vamos a ver entonces otros. Un texto es incoherente, sí. Las palabras son semánticamente incompatibles. ¿Qué quiere decir eso de son semánticamente incompatibles? ¿Qué es semántico? Lo semántico tiene que ver con el significado de algo. Entonces, el semántico es el contenido, lo que significa una palabra, ¿cierto? Como lo vemos de banda, que tiene muchos significados, que puede ser una banda de música, una banda para el pelo, una banda presidencial. Esos son los diferentes significados semánticos que tiene esa palabra. Voy a mostrarles un ejemplo para que les quede más claro. Si yo les digo, se dejó llevar por el Instituto de Supervivencia, ¿qué estoy diciendo ahí? Se dejó llevar por el Instituto de Supervivencia. Exactamente, no estoy diciendo nada, estoy siendo incoherente.
¿No sería por el instinto? Claro. El contexto nos dice que quiere decir tal vez otra cosa, que es que se dejó llevar por el instinto y no por el instituto, que eso lo hace más coherente a la frase. Me confundí con la palabra instinto. Pasa. De pronto esta es una confusión que uno dice, no, pues está como medio mensa, pero nos sucede con palabras a veces que no sabemos, que tienen varios significados y a veces no lo sabemos. Entonces de pronto alguien escribió, en vez de escribir instinto, lo confundió con instituto y por eso hizo que esa frase fuera incoherente y ya dañó el sentido de comunicación de lo que quería decir esa frase. Eso es lo que se llama semánticamente incompatibles, o sea, lo que significa instituto no tiene nada que ver con lo que quiere decir el resto de la frase. Entonces, por eso no es coherente esa frase. Veamos otra. Esta dice, Marcela consiente mucho a su gata. ¿Qué estoy diciendo yo ahí? Marcela consiente mucho a su gata. ¿O le gusta consentir a su gata? Marcela consiente mucho a su gata. Bueno, entonces según me dice, estoy siendo coherente, ¿no? Entonces estoy diciendo que Marcela eh, dice que quiero decir que Marcela es muy consentidora con su gatica, pero resulta que estoy confundiendo. Claro, algunos lo vieron y otros no, porque no tenían claro, ahora sí más de forma ortográfica, el significado de dos palabras. Ojo que consciente con S, C-O-N, consciente con S, es de consentidera, ¿no? Entonces, de que yo consiento, me consiento a mi perro, a mi gato. Pero acá estoy escribiendo mal la palabra. Cuando yo digo consciente, con SC estoy hablando de la conciencia de las personas o de la conciencia del mundo, de algo que tiene conciencia. Entonces aquí estoy malinterpretando el significado de una palabra solo por un error ortográfico que también sucede mucho. Entonces no estoy diciendo que Marcela está consintiendo a su gatica de cariño, sino que es consciente de su gata. Y entonces ahí ya la frase no tiene sentido, ¿cierto? Entonces ya vemos que estos errores de pasar de instituto, que es la confusión de pronto de una palabra, se pasa a esta que también está confundiendo palabras, pero entonces ya bajo otro orden que nos puede suceder más, también por un poco el conocimiento ortográfico, que altera el sentido. Entonces cuando dicen, eso la ortografía no es importante, poner tildes no es importante, no sé qué, sí es importante porque puede alterar el sentido de una oración y de lo que se está diciendo. Entonces hay que tener ojo con eso. Y por eso esta es otra palabra que es semánticamente incompatible, porque de acuerdo a lo que quiero decir en la oración, la palabra no es adecuada en su significado. Bueno, entonces me van a decir, pues sí, claro, ¿cómo así? ¿Me van a poner a escribir palabras en el ITFES? Es que no precisamente, pero sí les van a poner a definir palabras de acuerdo al contexto en las que son usadas. Lo vamos a ver ahorita. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver ahorita cómo son ese tipo digamos, de preguntas que hacen que no sean tan fácil entender esas definiciones de lo que quiere decir una palabra de acuerdo en un texto. Sí, hay textos muy complejos y por eso es importante aprender a desglosarlos más y aprender a saber cuál es la idea principal y eso que vamos a estar viendo en estas clases. ¿Listo? Entonces vamos a ver más ejemplos de estos. Él murió abrazado con su amada. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy muy romántica. Él murió abrazado con su amada.
Claro, entonces todos ya empezaron a corregirme acá, que es con Z, ¿no? Cuando yo digo que quiero que él murió abrazado, quiero decir, ¿no? Que murieron juntos y abrazaditos, entrelazados sus brazos. Entonces, no estoy queriendo decir cuál es mi propósito, porque en vez de escribir abrazado, escribí abrazado con S, y eso hace que el contexto sea que murieron quemados. Claro, entonces en vez de decir que estaban abrazados románticamente, lo que dije fue que se murieron quemados los dos. Y eso es otro problema de semánticamente incompatible solo por una letra. Lo mismo que consciente, inconsciente. Este tipo de palabras se llaman palabras homófonas. Y significa que son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y tienen un significado distinto, ¿cierto? Hay muchos ejemplos de este tipo de palabras y eso no lo enseñan en primaria, pero entendemos después la importancia de esto hasta más adelante. Esto hace que los textos sean ambiguos, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de cosas. Ahora, esta es más bien como el Chapulín Colorado. Dice, como una muestra de que también corren venas por su sangre. ¿Qué pasó ahí? Como cuando el Chapulín Colorado empieza a decir frases que nos da mucha risa de refranes al revés. Ese es ese ejemplo que les estoy mostrando ahí. Entonces es así mismo como cuando el Chapulín empieza a decir cosas que no son. A veces pasa palabras en desorden y hace que eso sea incoherente. Pues claro, esa la cogimos rápido porque está mal ordenado y eso también, aunque está bien el contexto de las palabras, el significado, está mal organizadas y por eso nomás está en una oración, pero imagínense en un texto cuando está mal organizado de pronto, un párrafo de eso, hace que el texto sea incoherente. Ahora vamos a ver otro tipo de incoherencias, que son estas. Dice, la ambulancia local colaboró en un accidente fatal. ¿En qué colaboró en la ambulancia? ¿Qué entendemos de esa frase que hay ahí, de esa oración? Precisamente es la ambigüedad lo que hace que no sea coherente esta oración. Entonces, no sabemos si la ambulancia colaboró con los heridos del accidente o la ambulancia colaboró con el accidente y fue chocó y otro y colaboró y hizo el accidente más grande. Entonces, claro, uno lo que puede entender es que la ambulancia fue parte del accidente, como dice Ami. Y pues claro, eso hace que sea incoherente porque tal vez el mensaje de quien escribió esa frase era que ayudó a los heridos, pero no. En realidad a veces lo que podemos entender uno es que también colaboró en el accidente y fue y chocó al resto de los heridos que hubo ahí. Entonces eso hace que que no tenga sentido y que sea incoherente. Ese es otro tipo de incoherencias que sucede porque damos por hecho que el que está leyendo iba a entender de pronto y no es así, si no tenemos claridad en lo que estamos diciendo. Pasa también con esta. Ella fue a visitar al enfermo cuando estaba en pijama. ¿Quién estaba en pijama? ¿El enfermo o ella? ¿Ella fue a visitarlo en pijama o ella llegó cuando el enfermo estaba en pijama? Otra vez la incoherencia. Entonces ven ese tipo de poca claridad, ambigüedad que tenemos cuando escribimos algunas veces ese tipo de oraciones.
Exacto, puede que ambos estuvieran en pijama. Severo ir a visitar uno en pijama. Pero, pero uno no sabe. Yo también supondría que es el enfermo, ¿no? Que el que está en pijama, pues porque usualmente está, un enfermo está en pijama. Bueno, pues eso ya es una suposición que estoy haciendo yo, pero sucede. Aquí dices por signos de puntuación, no siempre. Depende del tipo de rol que estamos viendo. En este caso, no. En este caso falta la precisión también de una palabra. Cuando él estaba en pijama. Si ya nos estamos refiriendo a él con enfermo, entonces ya deja de ser confuso cuál es de quien estamos hablando, si de ella o del enfermo. Entonces depende del tipo de oración la corrección que hagamos. Pero pues ahí le muestro algunos ejemplos de lo que es un texto incoherente. Ahora, vamos a ver algo que preguntan en el saber 11 sí o sí, en serio, de un texto es incoherente si tiene un mal uso de los marcadores textuales. ¿Qué es eso de los marcadores textuales? Veamos esta oración. Dice, yo estaba muy cansado, sin embargo me fui a dormir. Ah, ¿qué estoy diciendo ahí? Todos usamos mucho los conectores. Muchísimo en la hora de escribir textos y sin darnos cuenta, pero a veces lo usamos mal y eso tiene consecuencias igual que cuando aprendemos a leer textos y saber qué es para qué funciona un conector textual. Claro, es incoherente el texto porque está usando un conector como no debe ser. No es que falte un conector, es que usa uno que no tiene sentido en esa oración, porque él está diciendo algo que a causa de que está cansado va a ir a dormir, ¿cierto? Pero aquí lo pone como si fuera, a pesar de que estoy cansado, voy a hacer otra cosa que no es descansar, pero sin embargo está usando mal el conector. Exacto, como dicen acá, yo estaba muy cansado y a consecuencia de que estaba muy cansado me fui a dormir. Esa sería la frase correcta, pero acá está usando el conector como no debe ser. Nosotros sabemos usar conectores, aunque a veces no lo tengamos como muy consciente. Entonces vamos a ver ese tipo de conectores. ¿Qué son los conectores, bueno, o marcadores discursivos? Ellos sirven para organizar el texto, ayudan en la organización de las ideas y permiten que haya coherencia. Estos marcadores se usan tanto para unir párrafos como oraciones. Son muy importantes a la hora de construir textos. Vamos a ver algunos conectores. ¿Qué tipos de conectores o marcadores textuales hay? Y ustedes van a decir, ay, Dios mío, ¿para qué veo esto? Lo preguntan en el ITFES y no lo preguntan de forma, digamos, muy básica como el conector, sin embargo, sirve para, no, sino en el contexto, es decir, de acuerdo a la idea del texto que nos presenta. Entonces, más difícil aún, ¿cierto? Entonces, yo acá les voy a mostrar algunas definiciones, tipos de conectores y todo eso, pero en lenguaje sí que claro que las definiciones casi que no son tan estrictas, sino que digamos, se definen más en el contexto y en la práctica de lo que se está queriendo decir. Entonces, esto puede variar de acuerdo al tipo de texto, al propósito que tenga el autor, a las estrategias que use, todo eso. Entonces, por eso no es como tan de aprenderse así el significado de algo o el concepto de algo, sino más bien de aprender a deducir y a ver qué se nos está diciendo en el texto que estamos leyendo. Tipos de conectores, aditivos. ¿Qué quiere decir eso? Que indican que el enunciado que sigue va a aportar información nueva o equivalente a la anterior. Es decir, va a sumar una nueva información o nos va a aclarar una información que ya fue dicha. Algunos ejemplos, más aún, incluso, asimismo, también, además, por otra parte. Ejemplo,
Iván escribe poesía desde los 10 años. Incluso, entonces me adiciona una información nueva sobre lo que ya estoy hablando y dice, incluso escribía pequeños cuentos a una edad más temprana. Entonces ahí ya nos adicionando información. Otro tipo de conectores, opositivos y adversativos. ¿Qué quiere decir esto? El enunciado opone ideas o modifica el enunciado anterior. Ejemplos, no obstante, por el contrario, sin embargo, que es el que estamos viendo ahorita, tampoco el pero, que lo usamos mucho, pero. Ahora, ¿qué pero me va a sacar? Ahora bien, es el conector por otra parte. Ejemplo, María quiere ser periodista aunque no desea tener que viajar. Entonces, nos da una información, ¿no?, de lo que quiere ser María, pero restringe o opone a esa información, a ese enunciado, otra información que nos complementa la idea. Entonces, el aunque o el sin embargo, este tipo de son opositivos o oponen la idea anterior, se oponen a la idea anterior. Otro tipo de conector, consecutivos. Este sí es fácil por la palabra. Es que uno de los enunciados causa otro, ¿no? Entonces, de causa o consecuencia. Como por qué, ya que, dado que, así pues, por eso, por ende, entonces, por lo tanto. Lo usamos mucho cuando estamos hablando como de textos argumentativos y yo pienso tal cosa, porque, ¿sí? Aquí dice, Luisa vive sola porque, la razón por la que Luisa vive sola es porque su familia está fuera del país. Entonces, que Luisa viva sola es consecuencia de que la familia se haya ido fuera del país. El otro, comparativos. Establecen una comparación, ojo, una comparación puede ser positiva o negativa con otro enunciado. Entonces, cuando yo estoy comparando algo, no quiere decir que sea negativo, sino que también puede ser positivo, porque a veces lo asumimos como negativo. Ejemplos, del mismo modo, igualmente, similar, contrariamente, en cambio. Camilo desea tocar el piano del mismo modo como un día lo hizo con su padre. Como un día lo hizo su padre, disculpe. Entonces, ¿qué está queriendo decir? No, que él está comparándose con lo que hizo su padre en algún momento. Se está comparando de una manera positiva, entonces, en este caso. Otro tipo de conectores, reformulativos. ¿Qué quiere decir? Que el enunciado reproduce total o parcialmente lo dicho en otro enunciado. Como lo que yo siempre hago. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, es otra forma de decir lo que ya había dicho antes para que sea más claro el mensaje. Entonces, es decir, o sea, en otras palabras, en síntesis, en suma, por ejemplo, así como específicamente. Son conectores que nos ayudan a aclarar una idea. Como, por ejemplo, estoy usando un conector, la química resultaba difícil para los estudiantes, es decir, a ninguno le iba bien. Ahí estoy aclarando lo que quise decir en el enunciado anterior. Y el último que vamos a ver acá es temporales. Establecen relaciones temporales entre los enunciados. ¿Esto qué quiere decir? Que marcan una secuencia temporal. Como cuando decimos, primero voy a aclarar, segundo y finalmente diré la conclusión. Así, organizamos como temporalmente. Entonces algunos son antes, al principio, al comienzo, al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez, entonces, luego, después, posteriormente. Ejemplo, después del partido de hoy o del jueves, la selección ya está clasificada, ¿no? Entonces aquí ya estamos dando pauta de un tiempo, ¿no? Después de, o antes de, o al mismo tiempo que son algunos de los tipos de conectores. Sé que es un poco rápido esta definición, yo sé, por eso les iba a decir, sé que voy muy rápido con esta definición y que de pronto es mucha información en un momento y que es, bueno, eso es cierto, pero resulta que pues, primero ya nos va a acabar el tiempo y segundo, son cosas que se asimilan en la práctica y a mí me gusta más como practicarla que se graben un poco estas definiciones. Si de pronto quieren verlas más precisamente, lo pueden ver en los videos, pues cuando ya los subimos, ver la información más pausadamente y ver qué tipo de ejemplos hay de conectores, porque los conectores que yo puse acá en realidad no son todos, ¿no? Hay muchísimos. Entonces, estos son algunos ejemplos.
Pero ¿por qué mi afán? Porque quiero que hagan un ejercicio sobre la práctica de la prueba Saber 11. ¿Sí? Entonces vamos a hacer. Y después ustedes pueden revisar un poco más calmadamente esto que yo les estoy arrojando así como muy rápido. Entonces vamos a leer este texto. Primero, no tiene título. Entonces para la persona que me preguntaba, ¿un texto siempre tiene que tener título para tener una idea principal? No. Vamos a leer este texto que no tiene título y vamos a responder una pregunta relacionada con lo que estamos viendo ahorita. Entonces leamos. Bueno, les dejo si quieres un momentico para que lo lean ustedes. O lo leo yo también. A mí me gusta leer los textos, de todas formas. Dice, y me contestó la divina entre las diosas. Hijo de Laertes, de linaje divino, odiseo de mil trucos, no te quedes ya más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone, a consultar en oráculo el alma de Tebano Tiresias, el adivino ciego que conserva su entendimiento firme. A él, incluso muerto, le concedió Perséfone mantener su mente despierta, a él solo, que los demás se mueven como sombras. Así dijo, entonces a mí se me partió el corazón, me eché a llorar tumbado sobre el lecho, y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, entonces a ella le dirigí mis palabras y dije, ah, Circe, ¿quién va pues a guiarme en este viaje? Hasta el Hades nunca nadie llegó en una negra nave. Veamos la pregunta. La palabra entonces del segundo párrafo, entonces ya tenemos que aprender a reconocer párrafos, ¿no? Segundo párrafo del texto indica que a Odiseo se le partió el corazón. A. En el mismo momento en que Circe le hablaba. B. Tiempo después de que Circe le advirtiera sobre el viaje. C. Al momento de encontrarse con la diosa Circe. D. Después de haber realizado el viaje indicado por Circe. Ojo, acá nos están preguntando sobre un marcador textual. Entonces, vamos a buscar. Aquí dice, así dijo entonces. A mí se me partió el corazón. ¿Cuál es la respuesta? Después de usualmente las clases están subiendo en la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces, yo diría que la clase ya estaría subida a las 11 de la mañana. ¿Listo? Aunque voy a tratar de subirla, mejor dicho, de subirla de una vez en el canal de YouTube. Apenas se acabe para que ustedes puedan practicar si quieren de una vez lo que vimos. Entonces, apenas se termine la clase, la subo y la pueden ver en el canal de YouTube. ¿Listo? Bueno, me están respondiendo que la B, la A, la B, la A, la A o la B. Carlos, ya te respondí que la voy a subir inmediatamente, se acaba esta clase. Entonces, por ahí en media hora. El canal de YouTube de Puntaje Nacional es Puntaje Nacional Colombia. Bueno, entonces la A o la B. Vamos a revisar. Dice A, en el mismo momento en que Circe le hablaba, o B, tiempo después de que Circe le advirtiera sobre el viaje. Esas son las dos que tenemos como más principales.
Leamos, dijo, así dijo, entonces a mí se me, así dijo, punto, ¿no? Entonces a mí se me partió el corazón. ¿Qué, ya sabemos que entonces es un marcador temporal, ¿no? Nos está marcando un tiempo en el que sucedió una acción. Entonces él dijo que, y además, si vamos un poquito más allá, nos está mostrando que a causa de lo que le dijo Circe hubo una consecuencia que fue que se le rompió el corazón. Entonces, en el mismo momento en que Circe le hablaba, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque dice, apenas Circe terminó de hablar, entonces dice, así dijo, nos está indicando que así dijo Circe, y después indica que en ese instante, entonces, ¿no? Que es como de simultáneo, entonces es como de un tiempo simultáneo, entre que está pasando una cosa y otra al mismo tiempo, a Odiseo se le partió el corazón. Ahí estamos entendiendo la funcionalidad de este tipo de conector. Entonces, a los que dijeron B, tiempo después de que Circe le advirtiera sobre el viaje. Ojo, aunque para que a Odiseo se le partiera el corazón tenía que haber terminado de hablar Circe, no quiere decir que fuera después de que le advirtiera sobre el viaje. Y ojo con el tiempo después, porque el tiempo después indica que ha pasado más tiempo, ¿no? No inmediatamente después, sino tiempo después indica que ha pasado un tiempo más prolongado entre lo que dijo alguien y de lo que ocurrió. Y recuerden que como entonces es simultáneo, digamos, indica que está pasando al mismo tiempo, mientras ella le está diciendo que tiene que ir a otro viaje, a él ya se le está rompiendo el corazón. No quiere decir que apenas él se dejó de hablar, él dijo, ay Dios, no, sino que mientras ella estaba hablando, él ya estaba sintiendo todo eso que le tocaba hacer. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones entre lo temporal que a veces suele irsenos por ahí. Lo vamos a ver en los textos narrativos en la próxima clase. Entonces ya ven que acá esa es una forma en la que se evalúa los marcadores textuales a la hora del saber 11, ¿no? Que es otra forma de pues, cómo se pregunta. Carlos, las subimos en media hora las clases. Exactamente, ahí, o sea que se están hablando, sí, ahí están hablando. Es otra forma de entender el texto, ¿no? Se están hablando. En eso parece, aunque parezca un texto, se están hablando, es como un diálogo el que está pasando ahí, cómo se está narrando. Eso lo vamos a ver en la próxima clase en tipos de narración y en textos narrativos ya más claramente. Bueno, pues ya se acabó la clase, ya me tengo que ir yo también, pero les voy a contar una cosita. Como viene ahorita un lunes festivo, entonces, bueno, en realidad viene uno en octubre y dos en noviembre, pues vamos a recuperar un poco las clases, el tiempo de nuestras clases de los lunes. Entonces, la idea es poder ampliar media hora más la clase a partir de la próxima clase, hacerla de 2 horas, para que así vayamos recuperando el tiempo y no nos quedemos como corticos con los temas. ¿Listo? Entonces, pues les estaremos avisando. Igual empezará a la misma hora, 5:30, pero entonces terminará a las 7:30 para que podamos abordar más temas. ¿Listo? Voy a tratar de subir la clase ya inmediatamente para los que quieren que la suba. Usualmente las clases están listas al otro día en la mañana, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por verme, a mí por participar y por estar atentos. Y para mí es un placer dictarles la clase y también pues para ayudar a recordar yo también términos y ayudarles a analizar. Y como siempre, lean mucho, lean lo que quiere decir. No. Bueno, para las personas que me preguntan que si el otro lunes hay clase, no, es lunes festivo. Entonces no hay clase, pero lo que vamos a hacer es recuperar ese tiempo de las clases de los lunes festivos, agregándole media hora más a la siguiente clase que sería de este lunes en 15. ¿Listo? Entonces no. El otro lunes no hay clase, no. El otro lunes es festivo. Los festivos no hay clase. Tengan eso claro. Bueno.
Lo que vamos a hacer es recuperar media hora de clase más en la clase dentro de 15 días, ¿listo? Que sería, bueno, no sé qué fecha es. Bueno, entonces, Carlos, ya te respondí que las clases se van a subir prontamente. Y bueno, chicos, entonces que descansen, lean y nos vemos mañana con la clase de matemáticas con el profe Freddy. Bueno, voy a tratar de dejarles un taller de preguntas, pero eso sí se va a demorar un poquito más. Les voy a dejar preguntas del mismo texto que vimos. Voy a subir el taller. Si no saben, en los talleres, como los talleres de física y matemáticas, están a un lado del video cuando se sube en el canal de Puntaje Nacional, que dice clases, ahí al lado hay un link verdecito que dice hacer simulacro. Para los que me han preguntado y para pues cuando decimos que subimos taller, es ahí al lado de esos videos. Entonces siempre es al otro día que subimos esos talleres. Bueno, entonces que descansen mucho ustedes y muchas gracias por verme. Chao. Carlos, ya te respondí mucho. Por favor, revisa que también te han respondido a ti. Bueno, chao, juiciosos. Muchas gracias por verme. El canal se llama Puntaje Nacional Colombia, pero las clases también están alojadas en la página de www.puntajenacional.com. ¿Listo? Ahí están agrupadas en vivo, última clase y clases. Y ahí están todas las clases que han visto. Ahora sí ya me voy a ir, en serio. Chao y que estén muy bien ustedes. Nos vemos mañana entonces.